Buenas noches a todos, distinguidas autoridades académicas, honorables colegas del sector salud, queridos familiares, amigos e invitados especiales. Reciban todos la más cordial bienvenida a este acto tan significativo y profundamente emotivo en el que nos reunimos todos no solo para poner en circulación una obra literaria, sino también nos reunimos esta noche para celebrar la vida, el legado, la trayectoria y sobre todo el pensamiento de un hombre que ha dedicado su existencia a la medicina, a la docencia y a la formación de profesionales. Hoy nos convoca un momento profundamente emotivo y significativo para cada uno de nosotros. La presentación de la segunda edición del libro 5 Conferencias del maestro, escritor, humanista y referente de la pediatría dominicana, el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón. Para mí, en lo personal, ciertamente esto constituye un alto honor, pero sobre todo un privilegio inmenso, acompañarles la noche de hoy como maestra de ceremonias de esta importante actividad, pero sobre todo hacerlo en reconocimiento a quien ha sido para mí guía, ejemplo, pero sobre todo inspiración en mi formación profesional y personal. Me permito en este momento presentar ante ustedes algunas de nuestras autoridades e invitados especiales que nos acompañan. Es un grato placer contar esta noche con la presencia del director de la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el maestro José Peralta. Agradecemos la presencia de nuestros colegas del sector doctor Luis Eduardo Aybar, familiares, amigos de nuestro querido maestro. Es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes. En ceremonias tan solemnes como esta, es preciso hacer una semblanza de la vida del protagonista de la noche. Y hablar del doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón es simplemente hablar de la historia viva de la medicina dominicana. Nació el 26 de agosto del año 1937, eso fue ahorita, en Montecristi. Graduado de doctor en medicina en el año 1960 en la Universidad de Santo Domingo en ese entonces, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo. Iniciando desde entonces una trayectoria marcada por la excelencia y sobre todo por su compromiso con la salud infantil. El doctor Rodríguez Grullón realizó su formación en los Estados Unidos, realizando tanto el internado, la residencia de pediatría y una subespecialidad en hematología pediátrica por la Universidad de Wisconsin. Es diplomado del Board Americano de Pediatría. El doctor Rodríguez Grullón posee maestrías en pensamiento social y en educación superior, lo que le hace ser un conocedor de la historia, pero sobre todo evidencia su profunda vocación humanística y docente. A lo largo de más de 5 décadas ha sido un formador incansable de médicos pediatras en la ciudad sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, desempeñándose como profesor, coordinador y fundador de programas de residencias médicas, incluyendo las residencias de pediatría y de neonatología en la ciudad sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar. Ha ocupado importantes posiciones, entre ellas destacamos que ha sido pasado presidente de la Asociación Médica Dominicana, hoy Colegio Médico Dominicano, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, pasado presidente del Consejo de Directores de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar. Ha sido también director del Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar en 2 ocasiones. El doctor Rodríguez Grullón, editor junto al doctor Mariano de Filló de la revista Acta Médica Dominicana. Su producción científica supera más de 220 trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales de alto impacto. Es autor de múltiples obras literarias, entre ellas destacamos Trujillo y la Iglesia, Duarte 25, La Era del Campeche, Cuba, Infierno o Paraíso, y el libro que presentamos hoy ya en su segunda edición,
5 conferencias. Pero más allá de sus títulos, lo que realmente identifica al doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón es que es un verdadero maestro en el más profundo sentido de la palabra. Es un formador de vidas, de principios y de vocaciones. Pero vamos a entrar en este momento a lo que es la parte central de esta noche. La obra que hoy ponemos en circulación, titulada por su autor, 5 conferencias, en su segunda edición, constituye ser una obra literaria de gran valor, que recoge prácticamente reflexiones muy profundas desarrolladas por el doctor Rodríguez Grullón a lo largo de su vida académica y profesional. El 13 de abril del año 1964 fue la primera vez que el doctor Rodríguez Grullón comenzó a impartir estas conferencias. Es decir, que hoy, a 62 años de historia, estamos presentando su segunda edición. Pero estas conferencias no debemos entenderlas únicamente como exposiciones formales, sino más bien como espacios de pensamientos críticos, donde converge la medicina con la historia, la ética y la sociedad. En este libro, el autor aborda temas que nos invitan a cuestionar, a analizar y sobre todo a entender o comprender la realidad más allá de lo evidente, con una mirada que trasciende lo clínico y se adentra en lo humano. Yo he tenido el honor de leer este libro y conociendo un poco a mi maestro, yo puedo precisar que estas conferencias reflejan una característica esencial de nuestro doctor Rodríguez Grullón: su rigurosidad científica y profesional, su formación humanística, su compromiso con la verdad, pero sobre todo su profunda vocación docente. Esta obra además evidencia la capacidad que tiene nuestro maestro de poder integrar distintas dimensiones del conocimiento, ya que aborda la medicina no como una disciplina aislada, sino como parte de un contexto social, cultural e histórico mucho más amplio. Esta obra llega en un momento, en un mundo donde muchas veces el conocimiento se fragmenta. 5 conferencias ciertamente viene a recordarnos lo importante que es pensar de manera integral. Y esta segunda edición cobra un significado muy especial, porque no se trata simplemente de la reedición de un libro, es más bien la reafirmación de la vigencia de su pensamiento. Es una invitación para que las nuevas generaciones de médicos, estudiantes, profesionales, nos acerquemos a una obra que sigue siendo pertinente, necesaria, pero sobre todo profundamente formativa. Hoy, más que presentarles a todos ustedes un libro, estamos abriendo un espacio de diálogo entre generaciones, entre el maestro que ha dedicado su vida a la enseñanza y entre cada uno de nosotros que todavía tenemos el privilegio de continuar aprendiendo de él. En este momento, yo quiero invitar al protagonista de la noche, al autor de la obra, a nuestro querido maestro doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, a dirigirnos unas palabras. ¿Te ayudo? Esa es mi alumna favorita. Una alumna tremenda. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña de cómo surgió este libro, porque fue en Montecristi que lo escribí, en 1964. Fíjense, hay que ubicarse en la época. Yo acababa de salir del ejército. ¿Y de dónde iba a coger? Yo me había ido en el 60 y todo estaba tan cambiado que yo dije, bueno, yo tengo que irme a casa a ver qué es lo que está pasando y entonces ver qué actitud tomo. Entonces, en Montecristi
se había inaugurado hacía poco Radio Montecristi, que fue la primera emisora en la línea noroeste. Y el dueño, que era el señor Rafael Moscoso, que le decían Fellito, era amigo de mi papá y de mi casa, y iba mucho allá. Entonces yo estaba viendo todo el mundo, como dice la gente, con el moco para abajo, porque acababan de matar a Manolo, a Federico, a Jaime, a todos esos montecristeños en Manacla, en diciembre. Y en marzo todavía estaba todo el mundo triste en Montecristi. ¿Qué hago yo para ver si esta gente se levanta el ánimo y pensamos en algo importante? Porque era contra el triunvirato nada más, que estaban viendo cómo salían de él, pero no se veía mucho más allá. Entonces, yo le dije a Fellito que si él creería que yo diera algunas conferencias sobre política y sobre sistemas. Y me dijo que sí. Entonces yo le dije, bueno, vamos a ponerla por la mañana, que está todo el mundo en la casa, y vamos a tratar temas importantes de política para llevar un poco de cultura a esta sociedad. Entonces, bueno, las conferencias le gustaron a Fellito. Y me dijo que si yo quería hacer un programa diario de cultura y de acontecimientos. Y yo le dije que sí. Entonces él mismo me puso la hora de las 4 de la tarde, 15 minutos. No tuve que pagar nada, él todo lo hizo él. Bueno, la cosa iba bastante bien, teníamos una buena audiencia. Y entonces yo estaba en contra del triunvirato. Y por eso cogí ese lema de Duverger, Antonio Duverger, en el primer golpe de Estado que se dio aquí, que se lo dio Santana a Jiménez, que era mi tatarabuelo por allá, que Duverger le dijo, yo no vuelvo mis armas contra el poder legalmente constituido, al general Santana, yo no vuelvo mis armas contra el gobierno legalmente constituido. Entonces yo decía eso todos los días cuando comenzaba el programa y cuando terminaba. Por eso me pusieron General Santana. Los montecristeños todavía me dicen, General Santana, General Santana. Bueno, la cosa iba bien. ¿Qué pasa? Llegó el 14 de junio del 64 y le han entrado a culatazos a los 14, Montecristi, la cuna del 14. Y yo que creía que eso se había acabado, dije, bueno, esto se dañó. Porque al día siguiente el programa no fue educativo. Yo le entré a la guardia, como dicen, a dos manos. A dos manos. Lo menos que le dije fue que eran unos abusadores y que yo creía que eso se había acabado. Entonces Fellito se alarmó, me dijo que no siguiera hablando de eso, que le iban a cerrar la emisora. Yo lo obedecí, pero él se dio a las presiones y el programa lo cerraron. Ese programa duró como 4 meses y todavía la gente se recuerda de eso, porque la verdad que yo me emocioné o me incomodé con lo que pasó el 14 de junio de 1964 en Montecristi. ¿A quién se le ocurre y siquiera interrumpir una manifestación en Montecristi del 14? Bueno, entonces me dije, ante tanta ignorancia, ¿qué puedo hacer? Y como ya yo había dado esa conferencia, decidí ponerla por escrito en el 1964. Nada más hacen 62 años de eso. Poca cosa.
del 62. En estos días, como tenía mucho tiempo libre, me dije, la ignorancia sigue. Y decidí publicar la segunda edición de estas 5 conferencias, y aquí estamos. Algunas observaciones sobre esta segunda edición. La primera conferencia sobre el capitalismo está idéntica, no le he cambiado nada. A la segunda conferencia sobre el comunismo le he agregado la monstruosidad de Stalin, quien fue que realmente implantó el comunismo en Rusia, aniquilando, según cálculos conservadores, unos 5 millones de rusos. La conferencia sobre democracia, que originalmente era la quinta, decidí ponerla de tercera y así terminar con los sistemas políticos. Sobre este tema de las democracias, es bueno diferenciar entre la democracia de los deístas europeos y la democracia americana de Jefferson. La de Jefferson era venida de arriba y por lo tanto tuvo una conducta diferente con las iglesias. La de los europeos era fruto del deísmo, esto es, de la mente del hombre, que no reconoce nada por encima de ella, y por tanto tuvieron una conducta diferente frente a las religiones. En Europa, particularmente en Francia, hubo enfrentamiento con las iglesias, incluyendo la más fuerte en el país en esos días, que era la católica. Sobre la Iglesia Católica, debemos señalar que en el Concilio de Trento, 1545 al 64, había corregido los defectos que le echaba en cara Lutero. En la cuarta conferencia sobre América distinguimos entre la colonización por España y Portugal y la colonización por Inglaterra. La diferencia básica es que las colonizadas por España y Portugal, los colonizadores estaban de acuerdo con las coronas de su país de origen. Los ingleses eran disidentes de la corona de Inglaterra y por tanto las relaciones con el rey fueron diferentes. El rey de Inglaterra veía con agrado que se fueran esos muchachos, esos disidentes para América, y mientras más lejos mejor, porque eso es lo que le estaban era molestando y no podían expresar ellos sus diferencias religiosas con la religión en Inglaterra, que es oficial, que es el rey, el que la cabeza. Bueno, entonces también es que los colonizadores ingleses eran disidentes de esa corona, ¿verdad? Y por tanto las relaciones fueron diferentes. Los ingleses lucharon mucho más temprano por su independencia. Otra diferencia era que las colonias inglesas se manejaban con mucho más independencia que las españolas, y su forma de gobierno, aunque similar en la forma, era mucho más independiente de su país de origen desde el inicio. En las colonias españolas, el rey de España designaba a todos los funcionarios del gobierno. En las iglesias solo el gobernador, y en algunas ni eso. Pero al final, la gran diferencia fue la aparición de un hombre extraordinario en las colonias inglesas, llamado George Washington. No solo un gran militar, sino también un gran político. Fue él quien determinó que el crecimiento del país sería no a base de colonias, sino de estados, con los mismos derechos y deberes que los estados originales. Y así lo hizo al incorporar en la primera expansión territorial bajo su presidencia a los estados de Vermont, Kentucky y Tennessee. El país llegó de costa a costa en la América del Norte en 72 años, 1776-1848, y para 1898 se había convertido en una potencia mundial y ya habían aparecido los trust económicos.
La quinta y última conferencia se refiere a la República Dominicana. Su nacimiento se debe a la obra de Juan Pablo Duarte y sus trinitarios. Estos aprovecharon la división que se produjo entre los haitianos, quienes dominaban la isla desde 1822, por el movimiento de la Reforma para derribar a Boyer, proclamando nuestra independencia el 27 de febrero de 1844. Pero los haitianos captaron lo que Duarte tramaba y este tuvo que salir del país antes de proclamarse esta para evitar que lo fusilaran. Regresó 2 semanas después de ser proclamada esta y se enfrentó a los separatistas Bobadilla y Santana, quienes pretendían que el país pasara a ser posesión francesa. Estos, con la ayuda del cónsul francés Saint-Denis, tomaron el poder y los expulsaron del país. Santana y Bobadilla eran separatistas, esto es, que nos separáramos de Haití y nos anexáramos a una de las potencias de la época. Santana terminó anexando el país a España en 1861, restaurando en 1865, restaurado el país. Báez fue la figura política dominante y seguía con sus ideas separatistas, anexando el país a Estados Unidos el 29 de noviembre de 1869. Pero el Senado norteamericano, encabezado por Charles Sumner, rechazó el tratado de anexión el 30 de junio de 1870. El país pasó por el dominio político de Luperón, 1879-1886. La tiranía de Lilis, 1887-1899, que dejó el país endeudados, y Bolos y Colúos, 1992-1916. Bolos y Colúos era un quitarte tú para ponerme yo a hacer lo que tú estabas haciendo. Eso no tenía ninguna ideología, ninguno de los dos. En 1916, el imperialismo yanqui ocupó el país hasta 1924. Horacio Vázquez gobernó por 6 años y entonces tomó el poder por 31 años Rafael Trujillo, 1930-1961. El fin no justifica los medios y durante su larga y cruel tiranía, Trujillo se enriqueció enormemente y llegó a ser uno de los hombres más poderosos del mundo, confundiendo en nuestro país lo que era propiedad del Estado y la propiedad personal suya. Dicho esto, debemos decir algunas cosas que Trujillo realizó que aún perduran. 1931, cédula personal de identidad. Eso está ahora muy de moda. Trujillo fue el primer dominicano que sacó cédula. También durante su régimen había que portar la palmita, tarjeta de identificación de su partido político, y luego ya en la década de los 50 el carnet del servicio militar obligatorio. El pueblo lo llamó los 3 golpes. Los otros 2 desaparecieron al terminar su tiranía, pero la cédula ha persistido y hoy es el documento oficial de identidad de los dominicanos. 1937, frontera política con Haití. 1941, Banco de Reservas. 1945, Banco Agrícola. 1947, Banco Central y el peso dominicano. 1954, concordato con la Santa Sede. Y en diciembre de ese mismo año, el sueldo 13 en diciembre, que aún está. Numerosos hospitales, carreteras y puentes. Luego de ese ajusticiamiento en 1961, siguió un periodo de inestabilidad política como era de esperarse. 1962, Consejo de Estado. 1963, febrero-septiembre, presidencia constitucional de Juan Bosch.
septiembre 63, abril 65, gobierno de facto del triunvirato, y en abril de 65, guerra civil y segunda intervención yanqui que la convirtió en guerra patria. 1966-1978, los crueles 12 años de Balaguer. Y de 1978 a 1982, presidencia de Antonio Guzmán, quien realizó en 1978 lo que no hizo Bosch en 1963. Destituyó todos los jefes militares, lo que dio estabilidad a su gobierno democrático y comenzó en el país una era democrática. Y muchas gracias por su atención. No se me vaya, permítame esto. Un aplauso a nuestro querido maestro y autor de esta obra. En este momento vamos a realizar un acto simbólico para la puesta en circulación de esta obra literaria, para lo cual le pido a mi querido maestro colocarse en el centro del escenario y puede elegir dentro de sus amigos e invitados especiales a uno que le acompañe para que usted tome este libro, lo levante y le haga una entrega simbólica a uno de sus invitados. El doctor Santiago Castro le va a acompañar. Hacemos una entrega simbólica y con este gesto queda formalmente puesta en circulación la obra 5 Conferencias, en su segunda edición, del maestro, escritor y humanista, el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón. Gracias, maestro. Pueden ocupar sus asientos. Gracias. Queridos invitados especiales, en el día de hoy no solo hemos sido parte de la presentación y puesta en circulación de una obra literaria. Hoy hemos todos sido parte de un homenaje vivo al pensamiento, a la trayectoria y al legado de un maestro. Gracias, maestro doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, por enseñarnos que la medicina no solo es ciencia, también es conciencia, historia y humanidad. A todos los presentes, gracias, gracias, gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Y en este momento, gracias a todos. En este momento, bueno, primero a modo de información, decirles que a partir del día de mañana, esta importante obra literaria ya va a estar en venta en Cuesta Libros y también a la afuera de este salón lo tenemos desde el día de hoy ya en venta para los que deseen adquirirlo. Ahora en este momento todos vamos a compartir un poquito para socializar con un brindis que han preparado para todos nosotros. Gracias por acompañarnos y feliz regreso a casa.